¿Has sentido alguna vez que te arrancan el piso de debajo de los pies con una sola frase? Que todo lo que creías saber sobre tu vida se desmorona en segundos mientras una recepcionista te mira con confusión y te dice que no existe registro de la persona que amas. Esa tarde, cuando escuché esas palabras en ese hotel, no solo descubrí una mentira, descubrí que mi vida entera había sido una obra de teatro y yo había sido la única actriz que no sabía que estaba actuando. Lo que hice después de esa revelación me convirtió en alguien que nunca pensé que podría ser, y aún hoy no sé si tengo derecho a estar orgullosa o avergonzada de lo que logré. Soy Beatriz, tengo 72 años, y esta es la historia más dolorosa y controversial que he vivido. Una historia que dividirá tu opinión sobre mí, que te hará cuestionar hasta dónde puede llegar una mujer cuando descubre que 38 años de su vida han sido una mentira perfectamente construida. Lo que vas a escuchar es tan crudo, tan implacable, que quizás te haga dudar de todo lo que creías saber sobre el amor, la venganza y la justicia. Pero necesito contarlo, porque hay verdades que queman si no las sueltas. Y esta verdad ha estado quemándome por dentro durante demasiado tiempo. Todo comenzó un miércoles de abril. Guillermo, mi esposo de 38 años, me había dicho que tenía que viajar a Guadalajara por negocios. Era algo rutinario. Viajaba 2 veces al mes por su trabajo en la empresa de construcción. Siempre había sido un hombre trabajador, responsable, que se sacrificaba por nuestra familia. Beatriz, mi amor, me había dicho esa mañana mientras empacaba su maleta. Este viaje va a ser un poco más largo. Son 3 días, pero es un contrato muy importante. Si sale bien, vamos a poder finalmente remodelar la casa como tanto queremos. Yo estaba feliz por él, por nosotros. Después de tantos años de trabajo duro, parecía que las cosas finalmente empezaban a mejorar. Guillermo se veía emocionado, casi nervioso, pero yo pensé que era por la importancia del negocio. ¿En qué hotel te vas a quedar?, le pregunté mientras le preparaba el desayuno. En el Hotel Plaza Dorada, me dijo sin dudar. Es donde siempre nos hospedamos cuando vamos por trabajo. Está cerca de las oficinas de nuestros clientes. Me dio un beso de despedida más largo de lo usual. Me abrazó fuerte y se fue. Lo vi alejarse desde la ventana, con su maleta café y su portafolio negro, como tantas veces antes. Los primeros 2 días fueron normales. Guillermo me llamaba en las noches. Me contaba cómo iban las reuniones. Me decía que me extrañaba. Su voz sonaba normal, cariñosa como siempre. Pero el miércoles, el tercer día, algo dentro de mí despertó. Una inquietud extraña, una necesidad súbita de verlo, de sorprenderlo. Habíamos tenido algunos problemas en nuestro matrimonio últimamente. Pequeñas discusiones, momentos de distancia. Pensé que sería romántico aparecer de sorpresa, llevarlo a cenar, reconectar como pareja. Decidí manejar las 4 horas hasta Guadalajara. Saqué dinero del banco, compré flores, me puse mi vestido azul favorito, ese que Guillermo siempre decía que me hacía ver hermosa. Estaba emocionada, nerviosa como una adolescente planeando una sorpresa para su novio. El viaje fue largo, pero lleno de expectativa. Imaginaba la cara de sorpresa de Guillermo cuando me viera aparecer en el lobby del hotel. Pensaba en cómo íbamos a reírnos de mi locura romántica, en cómo esa noche sería especial para reconstruir nuestra conexión. Llegué al Hotel Plaza Dorada como a las 5 de la tarde. Era un hotel elegante, de esos donde se hospedan ejecutivos y gente de negocios. Aparqué el auto, tomé las flores y entré al lobby con una sonrisa enorme. La recepcionista era una mujer joven, muy profesional, con uniforme impecable. Me acerqué al mostrador sintiéndome como la esposa más amorosa del mundo. «Buenas tardes», le dije. «Vengo a ver a mi esposo. Está hospedado aquí. Su nombre es Guillermo Navarro». La recepcionista revisó su computadora, frunció el ceño, revisó de nuevo. Después me miró con una expresión que no pude interpretar inmediatamente. «Disculpe, señora», me dijo. «¿Puede repetir el nombre?» «Guillermo Navarro», repetí, empezando a sentir una extraña tensión en el estómago. «Señora», me dijo la recepcionista, «aquí no tenemos ningún huésped registrado con ese nombre, ni hoy, ni ayer, ni en los últimos días». El mundo se detuvo. «¿Cómo que no?», le pregunté con una risa nerviosa. «Debe haber un error.
Mi esposo llegó el lunes, se registró por 3 noches. Guillermo Navarro, de la empresa constructora del Bajío. La recepcionista revisó de nuevo, esta vez más cuidadosamente. Incluso llamó a su supervisora. Ambas revisaron el sistema, buscaron por empresas, por apellidos similares, por cualquier registro que pudiera coincidir. Señora, me dijo finalmente la supervisora, lamento informarle que no tenemos ningún registro de un huésped con ese nombre. Estamos seguras. ¿Está usted segura de que es este hotel? Las flores se me cayeron de las manos. Claro que estaba segura. Guillermo había mencionado este hotel específico. Había estado aquí antes en otros viajes. Conocía el nombre, la ubicación, todo. ¿Puede verificar si alguna empresa llamada Constructora del Bajío ha hecho reservaciones aquí? Les pregunté con voz temblorosa. Revisaron de nuevo. Nada. No había registro de esa empresa. No había registro de Guillermo. No había registro de nada que coincidiera con lo que mi esposo me había dicho. Señora, me dijo la supervisora con gentileza, ¿quiere que revisemos otros hoteles de la zona? Tal vez su esposo se está hospedando en otro lugar. Asentí débilmente. Durante la siguiente hora, la supervisora del hotel me ayudó a llamar a todos los hoteles de negocios de Guadalajara. Hotel Presidente, Hotel Real, Hotel Ejecutivo, Hotel de Ville, todos los que se nos ocurrieron. Guillermo Navarro no estaba registrado en ninguno. Guillermo Navarro no existía en ningún hotel de Guadalajara. Me senté en el lobby del Hotel Plaza Dorada, rodeada de las flores que había traído para sorprender a mi esposo, sintiendo como si acabara de despertar de un sueño de 38 años para descubrir que había estado viviendo en una pesadilla. Si Guillermo no estaba en Guadalajara, si no había viaje de negocios, si no había Hotel Plaza Dorada en su agenda, entonces, ¿dónde había estado los últimos 3 días? Y lo más importante, ¿cuántas veces había hecho esto antes? ¿Cuántos viajes de negocios habían sido mentiras? ¿Cuántas veces me había besado en la frente? Me había dicho que me amaba y se había ido a hacer algo completamente diferente de lo que me había contado. Ahí, sentada en ese lobby, viendo a huéspedes reales con maletas reales dirigirse a habitaciones reales para viajes reales, entendí que mi matrimonio había sido una mentira, pero no tenía idea de qué tan profunda era esa mentira. No tenía idea de lo que estaba a punto de descubrir, y definitivamente no tenía idea de hasta dónde iba a ser capaz de llegar para hacer justicia. Porque cuando una mujer de 72 años descubre que su vida entera ha sido una farsa, es capaz de cosas que ni ella misma sabía que podía hacer. Esa noche, en lugar de regresar a casa llorando como una víctima, tomé la decisión que cambiaría todo. Iba a descubrir toda la verdad, sin importar lo que costara. Y después, iba a hacer que Guillermo pagara por cada mentira, por cada traición, por cada día robado de mi vida. Pero primero necesitaba encontrarlo. Necesitaba saber dónde estaba realmente. Y tenía una terrible sospecha de que la verdad iba a ser mucho peor de lo que podía imaginar. Esa noche me quedé en Guadalajara, en el mismo Hotel Plaza Dorada donde mi esposo supuestamente se hospedaba, pero donde nunca había estado. La ironía era cruel. Yo estaba durmiendo en el lugar donde él me había mentido que estaría, mientras él dormía en algún lugar que yo desconocía completamente. No pude dormir ni un minuto. Me quedé despierta toda la noche, repasando mentalmente cada viaje de negocios de los últimos meses, cada excusa, cada detalle que ahora cobraba un significado completamente diferente. ¿Cuántas mentiras había tragado como una idiota? ¿Cuántas veces había preparado su maleta para viajes que no existían? Al día siguiente, jueves por la mañana, en lugar de manejar de regreso a casa, decidí quedarme e investigar. Algo me decía que Guadalajara no había sido elegida al azar para su mentira. Tenía que haber una razón por la cual específicamente había dicho que venía aquí. Renté un auto diferente y empecé a recorrer la ciudad. No sabía exactamente qué buscaba, pero tenía la corazonada de que Guillermo tenía alguna conexión real con esta ciudad, de algo que hacía que fuera una mentira creíble para él. Empecé por buscar si realmente existía la empresa para la cual supuestamente trabajaba, Constructora del Bajío. Fui a la Cámara de Comercio, pregunté en directorios empresariales, busqué en oficinas gubernamentales. Constructora del Bajío no existía.
La empresa para la cual mi esposo había trabajado durante los últimos 15 años, la empresa que pagaba nuestros gastos, la empresa de la cual recibíamos su salario mensual, simplemente no existía. En ese momento sentí que me iba a desmayar. Si Guillermo no trabajaba para Constructora del Bajío, ¿de dónde venía el dinero que llegaba cada mes a nuestra cuenta? ¿Quién le pagaba su salario? ¿Para quién trabajaba realmente? Pero entonces recordé algo que me heló la sangre. Hacía 2 años, cuando estábamos llenando unos formularios del seguro médico, Guillermo me había dicho que había cambiado de empresa, que ahora trabajaba para Desarrollo Inmobiliario González. Yo no le había dado importancia en ese momento. Pensé que era una promoción o un cambio natural en su carrera. Busqué Desarrollo Inmobiliario González. Tampoco existía. Y ahí fue cuando entendí la magnitud de la mentira. No era solo este viaje a Guadalajara. No eran solo algunos viajes de negocios falsos. Era todo. Su trabajo, su carrera, su vida profesional entera. Todo había sido una mentira elaborada y perfectamente sostenida durante años. Mi esposo no tenía el trabajo que me había dicho que tenía. No trabajaba donde me había dicho que trabajaba. Y si eso era mentira, entonces, ¿qué más era mentira? Esa tarde, desesperada y furiosa, decidí hacer algo que nunca había hecho en 38 años de matrimonio: revisar nuestras cuentas bancarias en detalle. Fui a un internet café y entré a la banca en línea. Lo que descubrí me destrozó el alma. El dinero que llegaba cada mes a nuestra cuenta no venía de ninguna empresa de construcción. Venía de una cuenta personal, una cuenta a nombre de Guillermo que yo no sabía que existía, una cuenta que tenía depósitos regulares por cantidades mucho mayores de las que él me decía que ganaba. Pero había algo más. Había transferencias salientes regulares de esa cuenta secreta. Transferencias grandes, constantes, a otra cuenta que yo no reconocía. Mi esposo no solo me había estado mintiendo sobre su trabajo, también había estado manejando dinero secreto, mucho más dinero del que yo sabía que teníamos, y lo estaba enviando a alguien más. En ese momento, sentada en ese internet café barato en una ciudad donde mi esposo nunca había estado, tuve una revelación que me cambió para siempre. No era solo una aventura amorosa, no era solo una mentira sobre el trabajo, era algo mucho más grande, mucho más elaborado, mucho más devastador. Guillermo tenía una vida completamente secreta, una vida que yo no conocía, con dinero que yo no sabía que existía, con compromisos que yo no podía imaginar. Y entonces, mientras revisaba esas cuentas bancarias, vi algo que me hizo gritar en ese internet café lleno de extraños. Una transferencia reciente, de hace una semana, a una cuenta con un concepto que decía: colegiatura de los niños. ¿Los niños? ¿Qué niños? Nosotros no teníamos hijos. Nunca habíamos podido tener hijos. Era una de las tristezas más grandes de nuestro matrimonio, algo que habíamos aceptado después de años de intentos y decepciones. ¿De qué niños estaba pagando la colegiatura mi esposo? Imprimí todos los estados de cuenta, todas las transferencias, todos los movimientos bancarios de los últimos 2 años. El patrón era claro: dinero entrando de fuentes desconocidas, dinero saliendo hacia alguien más, gastos constantes en colegiaturas, gastos médicos familiares, cumpleaños de los niños. Mi esposo estaba manteniendo a una familia que no era yo. Esa noche, de vuelta en mi habitación del hotel, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. No iba a regresar a casa a confrontar a Guillermo como una esposa dolida y traicionada. No iba a llorar ni suplicar explicaciones. Iba a investigar hasta descubrir toda la verdad. Iba a encontrar a esa otra familia. Iba a saber exactamente con quién había estado compartiendo a mi esposo durante años. Y después, iba a planear la venganza más devastadora que una mujer traicionada pudiera imaginar. Porque una cosa era engañarme con otra mujer. Otra cosa completamente diferente era construir una vida secreta, una familia secreta, usando nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestro matrimonio como fachada. Contraté a un investigador privado esa misma noche, un hombre mayor que trabajaba desde una oficina pequeña en el centro de Guadalajara, especializado en casos de infidelidad y fraude matrimonial. Señora, me dijo después de escuchar mi historia, lo que usted está describiendo no es una aventura común,
Esto suena como bigamia. Su esposo muy probablemente tiene una segunda familia completa, tal vez incluso un segundo matrimonio. ¿Eso es posible?, le pregunté. Más común de lo que piensa, me dijo. Hombres que viven vidas dobles, que mantienen familias en ciudades diferentes, que construyen identidades completamente separadas. Es más fácil de lo que la gente cree, especialmente si el hombre viaja frecuentemente por trabajo. Le pagué una cantidad considerable para que empezara la investigación inmediatamente. Le di toda la información bancaria, todos los datos de Guillermo, todas las pistas que había encontrado. En una semana voy a saber dónde vive realmente su esposo, me prometió. ¿Y quién es esa familia a la que le está mandando dinero? Pero antes de que pudieran darme su reporte, algo inesperado pasó. Guillermo me llamó esa noche, supuestamente desde su habitación de hotel en Guadalajara. «Hola, mi amor», me dijo con la voz de siempre cariñosa y familiar. «¿Cómo estás? Te extraño mucho». «Yo también te extraño», le dije, controlando mi voz para que sonara normal. «¿Cómo van las reuniones?» «Muy bien», me mintió con la facilidad de alguien que había perfeccionado el arte del engaño. «Creo que mañana ya cierro el negocio y puedo regresar a casa». Estaba hablando conmigo desde quién sabe dónde, inventando detalles sobre reuniones que no existían, en una ciudad donde no estaba, sobre un trabajo que no tenía. Y lo más increíble era lo natural que sonaba, lo convincente que era. Si yo no hubiera estado literalmente en el Hotel Plaza Dorada en ese momento, si no hubiera descubierto ya todas sus mentiras, habría creído cada palabra. «Te amo, Beatriz», me dijo antes de colgar. «Nos vemos mañana en la noche». «Yo también te amo», le mentí de vuelta, por primera vez en nuestro matrimonio, porque en ese momento entendí que nuestro matrimonio había sido un concurso de mentiras, y yo había estado perdiendo durante 38 años, pero ya no más. Ahora era mi turno de mentir, de engañar, de actuar, y cuando finalmente confrontara a Guillermo, no iba a ser como la esposa ingenua que había sido toda mi vida. Iba a ser como la mujer que él me había obligado a convertirme, calculadora, vengativa y completamente despiadada. Pero eso que me estaba convirtiendo me gustaba. Me gustaba sentirme poderosa en lugar de víctima. Me gustaba tener el control en lugar de ser controlada. Y lo que más me gustaba era saber que Guillermo no tenía idea de la tormenta que se le venía encima. Ahora, antes de seguir contándote cómo descubrí toda la verdad y cómo planeé mi venganza, necesito pedirte algo. Si esta historia te está manteniendo al borde de tu asiento, si quieres saber cómo termina todo esto, por favor da me gusta a este video. Sé que es muy fácil olvidarse, pero ese botón de me gusta realmente nos ayuda mucho a seguir trayendo estas historias reales que necesitan ser contadas. Y si todavía no estás suscrito a nuestro canal, por favor suscríbete apretando el botón negro que dice suscribirse. Es completamente gratis y así recibes notificaciones cada vez que subimos una historia nueva. Créeme, tenemos muchas historias como esta, historias que te van a dejar sin palabras. Ahora sí, prepárate para lo que viene, porque lo que el investigador descubrió sobre la doble vida de Guillermo me quitó el aliento y me dio la fuerza final para hacer algo que jamás pensé que sería capaz de hacer. El investigador me llamó exactamente una semana después, y lo que me dijo cambió todo lo que creía saber sobre mi vida. «Señora Beatriz», me dijo por teléfono, «encontré a su esposo, y tengo que advertirle que lo que voy a contarle va a ser muy difícil de escuchar». «Dígame todo», le dije. «Ya nada puede ser peor de lo que he imaginado. Su esposo vive en una casa en la colonia americana de Guadalajara», me dijo. «Una casa grande, bonita, de 2 pisos. Y vive ahí con su otra esposa, una mujer llamada Leticia, y sus 3 hijos. 3 hijos. Las palabras me pegaron como puñaladas. No solo tenía otra mujer, tenía otros hijos. La familia que yo nunca pude darle, la había construido con otra mujer. ¿3 hijos? Repetí, sintiendo como si me ahogara. Sí, señora. Una niña de 15 años, un niño de 12 y una niña de 8. Los 3 están registrados con el apellido de su esposo, y según los registros que pude obtener, su esposo está legalmente casado con esa mujer desde hace 17 años. 17 años. Guillermo había estado casado con otra mujer durante 17 de los 38 años que habíamos estado casados.
Pero eso es imposible, le dije. Nosotros seguimos casados legalmente. No puede estar casado con dos mujeres al mismo tiempo. Señora, me dijo el investigador con gentileza, su esposo se casó con la otra mujer bajo una identidad ligeramente diferente. Se registró como Guillermo Navarro Sánchez, en lugar de Guillermo Navarro Martínez. Cambió su segundo apellido y presentó documentos falsos. Es un fraude, pero es muy difícil de detectar si las autoridades no están buscando específicamente este tipo de irregularidades. ¿Y el dinero?, pregunté. Su esposo maneja varios negocios reales en Guadalajara. No son las constructoras que le dice a usted, pero sí son negocios legítimos. Tiene una empresa de bienes raíces y una pequeña cadena de restaurantes. Esos negocios generan el dinero que él envía a ambas familias. Todo empezaba a tener sentido de la manera más dolorosa posible. Guillermo no era solo un esposo infiel, era un hombre que había construido meticulosamente dos vidas completas, dos identidades, dos familias. Una vida conmigo en nuestra ciudad, una vida con Leticia en Guadalajara. ¿La otra mujer sabe de mi existencia?, pregunté. No lo creo, me dijo el investigador. Según todo lo que pude averiguar, ella cree que su esposo viaja frecuentemente por trabajo a otras ciudades. Al igual que usted, ella piensa que está casada con un hombre trabajador que se sacrifica por su familia. Leticia era tan víctima como yo. Los dos habíamos estado viviendo en mundos construidos por las mentiras de Guillermo. ¿Qué más sabe de esa mujer?, le pregunté. Es maestra de primaria, una mujer respetada en su comunidad, muy involucrada en la escuela de sus hijos, en su iglesia. Por lo que pude observar, es una buena madre, una buena esposa. No tiene idea de que su matrimonio es una farsa. ¿Y los niños? Niños normales. Van a buenas escuelas, participan en actividades extracurriculares, tienen una vida estable. Su esposo es un padre presente cuando está en Guadalajara. Los lleva al parque, va a sus eventos escolares. Se comporta como un padre de familia completamente normal. Esas palabras me destrozaron más que cualquier otra cosa. Guillermo era el padre que nunca había podido ser conmigo, porque nunca habíamos podido tener hijos. Con Leticia había construido la familia perfecta que nosotros nunca tuvimos. Señora, me dijo el investigador, tengo fotos, videos, documentos, toda la evidencia que necesite, pero quiero preguntarle algo antes de entregarle todo esto. ¿Qué cosa? ¿Qué piensa hacer con esta información? Era una pregunta simple con una respuesta compleja. ¿Qué hace una mujer de 72 años cuando descubre que su vida entera ha sido una mentira? ¿Qué hace cuando descubre que ha estado compartiendo a su esposo con otra familia durante 17 años? Voy a destruirlo, le dije sin dudar. Voy a destruir su vida perfecta, de la misma manera que él destruyó la mía. Señora, me dijo el investigador, entienda que si expone a su esposo, también va a destruir a esa otra familia, a esa mujer que es tan víctima como usted, a esos niños que no tienen culpa de nada. Lo sé, le dije, y no me importa, porque en ese momento mi dolor se había convertido en algo más frío, más calculado. No era solo rabia, era una necesidad absoluta de justicia, sin importar quién más resultara herido en el proceso. Recogí toda la evidencia del investigador al día siguiente. Fotos de Guillermo entrando y saliendo de esa casa en Guadalajara. Fotos de él con Leticia en el supermercado, en restaurantes, besándose como una pareja normal. Fotos de él jugando en el parque con sus hijos, llevándolos a la escuela, abrazándolos como el padre amoroso que nunca pude ver que fuera. Videos de cumpleaños familiares donde Guillermo aparecía como el esposo y padre perfecto, rodeado de una familia que lo adoraba tanto como yo lo había adorado durante 38 años. Documentos que comprobaban la bigamia, los negocios secretos, las cuentas bancarias, todo. Tenía evidencia suficiente para destruir completamente a Guillermo, legal, social y económicamente. Pero no me quedé ahí. Contraté a otro investigador para que averiguara todo sobre Leticia, dónde trabajaba, quiénes eran sus amigos, dónde iba a la iglesia, en qué actividades participaban sus hijos, cuál era su rutina diaria. Si iba a destruir la mentira de Guillermo, lo iba a hacer completamente. No iba a dejar ningún pedazo de su vida secreta intacto.
Regresé a mi ciudad después de 2 semanas en Guadalajara. Cuando llegué a casa, Guillermo estaba ahí, viendo televisión en la sala como si nada hubiera pasado. Beatriz, mi amor, me dijo, levantándose a abrazarme. ¿Dónde habías estado? Te llamé varias veces y no contestabas. Lo miré abrazándome, y por primera vez en 38 años sentí asco físico por el contacto de mi esposo. Fui a visitar a mi hermana. Le mentí con la misma facilidad con la que él me había mentido durante años. Se sintió mal y necesitaba compañía. ¿Por qué no me dijiste? Me preocupé mucho, me dijo, fingiendo preocupación. No quise molestarte, le dije. Sé lo ocupado que has estado con el trabajo. Sí, me dijo. Estos contratos de Guadalajara han sido muy demandantes, pero creo que ya terminé con esos viajes por un tiempo. Más mentiras. Mentiras fáciles, naturales, perfectas. Esa noche, mientras Guillermo dormía a mi lado, como había hecho durante 38 años, yo me quedé despierta, planeando meticulosamente su destrucción. No iba a ser un proceso rápido. No iba a ser un escándalo emocional donde le gritara y le reclamara sus mentiras. Iba a ser algo mucho más devastador. Una demolición sistemática, fría, calculada de todo lo que él había construido con sus mentiras. Y cuando terminara con él, tanto Guillermo como su familia perfecta en Guadalajara iban a entender que algunas traiciones tienen consecuencias que duran para siempre. La diferencia era que, a diferencia de Leticia y sus hijos, Guillermo se merecía todo lo que le iba a pasar, pero ellos no. Y esa era la parte que hacía que mi venganza fuera perfecta y terrible al mismo tiempo. Durante las siguientes semanas, desarrollé el plan de venganza más meticuloso de mi vida. No iba a ser una confrontación emocional donde Guillermo pudiera manipularme con lágrimas o excusas. Iba a ser una ejecución fría, sistemática, de la destrucción total de sus 2 vidas. Primero, documenté todo. Cada mentira, cada viaje falso, cada excusa que me había dado durante años. Revisé nuestras conversaciones telefónicas guardadas, nuestros mensajes, nuestras fotos familiares. Todo cobró un significado completamente diferente cuando sabías que la mitad del tiempo él estaba pensando en otra familia. Contraté a un abogado especialista en bigamia y fraude matrimonial. Le mostré toda la evidencia que había recopilado. Señora, me dijo el abogado, este es uno de los casos más claros de bigamia que he visto. Su esposo puede enfrentar cargos criminales, además de perder todo en el divorcio. Usted puede quedarse con la mitad de todos sus bienes, incluidos los negocios que maneja en Guadalajara. No quiero solo la mitad de sus bienes, le dije. Quiero todo, y quiero que él pierda todo. Con esta evidencia es muy posible, me confirmó el abogado. Pero eso era solo el aspecto legal. Yo quería algo más profundo, más personal. Decidí que primero iba a destruir su vida en Guadalajara y después su vida conmigo. Compré un boleto de avión a Guadalajara bajo el nombre de soltera de mi madre, un nombre que no podía ser rastreado hasta Guillermo. Contraté a un investigador diferente en esa ciudad para que me ayudara con la fase 2 de mi plan. Quiero que encuentre el momento perfecto para exponer a mi esposo frente a su otra familia, le dije. Quiero que sea público, humillante y definitivo. El investigador me dijo que había un evento perfecto acercándose, el cumpleaños número 45 de Leticia. Guillermo había organizado una fiesta sorpresa en su casa, con toda la familia de ella, los amigos, los vecinos, los compañeros de trabajo de la escuela donde enseñaba. Va a ser el sábado en la noche, me dijo el investigador. Guillermo le dijo a ella que tenía que viajar por trabajo el fin de semana, pero va a regresar justo a tiempo para la sorpresa. Toda la gente importante en la vida de ella va a estar ahí. Era perfecto. Guillermo iba a estar celebrando el cumpleaños de su otra esposa, mientras yo supuestamente creía que estaba en otro viaje de negocios. Quiero que usted me lleve a esa fiesta, le dije al investigador. Quiero aparecer en esa casa, frente a toda esa gente, y exponer a Guillermo por lo que realmente es. Señora, me dijo el investigador, eso va a ser muy doloroso para todos los presentes. Esa mujer va a ser humillada frente de toda su comunidad. Los niños van a ver a su padre expuesto como un mentiroso y un criminal. Lo sé, le dije, y es exactamente lo que quiero que pase. El sábado llegó. Guillermo se despidió de mí como siempre, con besos falsos
y promesas de regresar pronto. Es un viaje corto, me dijo. Solo 2 días para cerrar unos asuntos pendientes en Monterrey. Monterrey, otra mentira geográfica para cubrir su vida en Guadalajara. Ten cuidado, le dije, fingiendo preocupación de esposa. Te amo. Yo también te amo, me mintió por última vez. 2 horas después de que se fuera, tomé mi avión a Guadalajara. Esa tarde el investigador me llevó a reconocer la casa donde vivía mi esposo con su otra familia. Era hermosa, mucho más grande y elegante que nuestra casa. Tenía un jardín perfectamente cuidado, una cochera para 2 autos, ventanas grandes con cortinas de encaje. Era la casa de una familia próspera, estable, feliz. Era la casa que Guillermo había construido con el dinero que debería haber sido nuestro, con el tiempo que debería haber sido mío, con el amor que debería haber sido para mí. Esa noche me vestí con mi mejor vestido negro, me peiné cuidadosamente y me maquillé como si fuera a una ocasión especial, porque lo era. Era la ocasión más especial de mi vida, el día en que finalmente iba a hacer justicia. A las 8 de la noche, el investigador me llevó a la casa. La fiesta ya había empezado. Se escuchaba música, risas, conversaciones alegres. Por las ventanas se veía gente bailando, niños corriendo, una celebración familiar perfecta. ¿Estás segura de que quiere hacer esto?, me preguntó el investigador una última vez. Completamente segura, le dije. Caminé hasta la puerta principal y toqué el timbre. Un niño de unos 12 años abrió la puerta. Era el hijo de Guillermo, un niño que se parecía tanto a él que me dolió el corazón verlo. ¿Sí?, me dijo el niño. Hola, le dije con una sonrisa. ¿Está tu papá? Soy Beatriz, una amiga de él del trabajo. Papá, gritó el niño hacia adentro. Te busca una señora del trabajo. Y entonces apareció Guillermo en la puerta. La expresión de su cara cuando me vio fue inolvidable. Horror absoluto, pánico total, como si hubiera visto un fantasma. Beatriz, susurró. ¿Qué estás haciendo aquí? Hola, amor, le dije en voz alta, para que todos en la fiesta pudieran escuchar. Decidí sorprenderte en tu viaje de negocios a Monterrey, aunque veo que Monterrey se parece mucho a Guadalajara, y tu reunión de trabajo se parece mucho a una fiesta de cumpleaños. Leticia apareció detrás de Guillermo. Era una mujer hermosa, elegante, con un vestido de fiesta y una sonrisa que se desvaneció inmediatamente cuando vio la escena. ¿Guillermo?, preguntó Leticia. ¿Quién es esta señora? Ah, le dije, extendiéndole la mano a Leticia. Tú debes ser la otra esposa. Mucho gusto, yo soy Beatriz, la primera esposa, la esposa legal de los últimos 38 años. El silencio que siguió fue absoluto. Toda la fiesta se detuvo. Las conversaciones se cortaron. La música siguió sonando, pero nadie se movía. Los invitados se acercaron a la puerta para ver qué estaba pasando. Guillermo, le dije, sacando de mi bolsa una carpeta con todas las evidencias. ¿No vas a presentarme a tu familia? ¿No vas a contarles que has estado viviendo una doble vida durante 17 años? ¿No vas a explicarles cómo es que estás casado con 2 mujeres al mismo tiempo? Leticia se puso pálida. ¿De qué está hablando esta mujer, Guillermo? Está hablando, le dije a Leticia, de que tu esposo es un bígamo, de que nuestro matrimonio es anterior al tuyo, de que él ha estado usando dinero de nuestros negocios para mantener esta familia secreta, de que cada vez que te dice que viaja por trabajo, viene a estar conmigo, de que cada vez que me dice que viaja por trabajo, viene a estar contigo. Los hijos de Guillermo estaban ahí, escuchando cómo su mundo se desmoronaba. Los invitados de la fiesta estaban en shock, grabando con sus teléfonos, siendo testigos de la destrucción de una familia. ¿Es cierto esto, Guillermo?, le preguntó Leticia, con lágrimas empezando a formar en sus ojos. Guillermo no pudo contestar. Se quedó ahí parado, entre sus 2 esposas, entre sus 2 vidas, completamente expuesto y sin ninguna mentira que pudiera salvarlo. Leticia, le dije, lamento mucho que tengas que enterarte así. Lamento mucho que tus hijos tengan que escuchar esto, pero necesitabas saber la verdad. Todas merecemos saber la verdad. Entonces saqué las fotos, los documentos, las evidencias bancarias y se las entregué a Leticia frente a todos los invitados. Aquí está la prueba de todo, le dije. Fotos de él conmigo en nuestra casa, documentos de nuestro matrimonio anterior al tuyo,
registros bancarios que muestran cómo ha estado manejando dinero secreto para mantener 2 familias. Leticia revisó los documentos con manos temblorosas, mientras sus invitados la rodeaban, mientras sus hijos la miraban sin entender completamente lo que estaba pasando. «Guillermo», le dijo Leticia finalmente, «¿es cierto todo esto?» Guillermo asintió débilmente. No tenía otra opción. Leticia le gritó como nunca había visto a una mujer gritar. Le gritó frente a sus hijos, frente a sus amigos, frente a toda su comunidad. Le gritó que era un mentiroso, un estafador, un criminal. Los niños empezaron a llorar. Los invitados empezaron a irse, avergonzados de ser testigos de semejante escándalo. Y yo me quedé ahí, viendo cómo se desmoronaba la vida perfecta que Guillermo había construido con sus mentiras. «Leticia», le dije antes de irme, «mañana mi abogado va a presentar cargos criminales contra Guillermo por bigamia. También va a reclamar la mitad de todos sus negocios, incluidos los de Guadalajara. Te recomiendo que consigas un buen abogado». Me fui de esa casa dejando atrás una familia destruida, unos niños traumatizados, una mujer humillada y un hombre completamente expuesto. Pero no había terminado. Esa había sido solo la primera parte de mi venganza. La segunda parte iba a ser aún más devastadora. Después de destruir la vida de Guillermo en Guadalajara, regresé a mi ciudad con una satisfacción que nunca había experimentado. No era felicidad exactamente, era algo más profundo, la sensación de que finalmente había hecho justicia después de 38 años de ser engañada. Guillermo no regresó a casa esa noche, ni la siguiente. Durante 3 días no supe nada de él, hasta que finalmente me llamó. «Beatriz», me dijo con voz quebrada, «tenemos que hablar». «Por supuesto que tenemos que hablar», le dije. «Ven a casa. Hay muchas cosas que necesito escuchar». Cuando llegó, se veía como si hubiera envejecido 10 años en una semana. Tenía ojeras profundas, la ropa arrugada, la cara demacrada. La destrucción de su vida secreta lo había golpeado físicamente. «Beatriz», me dijo, sentándose frente a mí en nuestra sala, «puedo explicarte todo». «¿Explicarme?», le dije, riéndome por primera vez en semanas. «Guillermo, yo ya sé todo. Sé de Leticia, sé de los niños, sé de los negocios secretos, sé de la bigamia, sé de las cuentas bancarias, lo sé todo». «¿Cómo lo supiste?» «Porque no soy la idiota que tú creías que era», le dije. «Porque después de 38 años de tragarme tus mentiras, finalmente decidí averiguar la verdad». Guillermo empezó a llorar. Lágrimas reales, dolor real, desesperación real. «Beatriz, perdóname. Nunca quise lastimarte. Las cosas se complicaron, se salieron de control, pero nunca quise hacerte daño». «¿Nunca quisiste hacerme daño?», le pregunté. «Guillermo, me robaste 38 años de mi vida. Me hiciste vivir en una mentira mientras tú construías la familia perfecta con otra mujer. Y me hiciste creer que era amada, mientras me usabas como pantalla para tu vida criminal». «No es criminal», protestó débilmente. «La bigamia es un delito, Guillermo. El fraude es un delito. Usar identidades falsas es un delito. Tú eres un criminal». «¿Qué vas a hacer?», me preguntó. «¿Qué voy a hacer?», repetí. «Guillermo, ya hice lo que tenía que hacer. Destruí tu vida en Guadalajara. Expuse tu mentira frente a Leticia y sus hijos. Humillé a esa familia inocente porque era la única manera de exponer tu traición». «¿Humillaste a Leticia?», me preguntó, con genuina preocupación en su voz. «¿Te preocupas por ella?», le pregunté. «Después de todo lo que pasó, ¿todavía te preocupas más por tu otra esposa que por mí?». «No es eso», me dijo. «Es que ella no tenía culpa de nada. Los niños no tenían culpa de nada». «Tienes razón», le dije. «Ellos no tenían culpa, pero fueron daño colateral necesario para exponer tu mentira. Igual que yo fui daño colateral de tu doble vida durante 38 años». Guillermo se quedó callado durante varios minutos. Finalmente habló. «¿Qué quieres de mí, Beatriz? ¿Qué necesitas para que me perdones?». «¿Perdón?», le dije. «Guillermo, no hay perdón posible para lo que hiciste. No hay manera de reparar 38 años de mentiras. No hay manera de devolverme la vida que me robaste». «¿Entonces qué?». «Entonces divorcio», le dije. «Divorcio donde yo me quedo con todo. La casa, los ahorros, los negocios, todo. Tú te vas con nada como te mereces.
Beatriz, esos negocios en Guadalajara los construí con mi trabajo, con mi esfuerzo. Los construiste con tiempo que debería haber sido mío, le dije, con dinero que debería haber sido nuestro. Mientras yo vivía modestamente pensando que éramos una pareja de clase media, tú estabas construyendo un imperio para mantener a tu otra familia. ¿Y después del divorcio? Me preguntó. Después del divorcio te vas. Te desapareces de mi vida para siempre. Y también te desapareces de la vida de Leticia y sus hijos. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que no vas a poder regresar con ella después de divorciarte de mí, porque Leticia ya sabe la verdad. Ya sabe que eres un mentiroso, un bigamo, un criminal. ¿De verdad crees que te va a recibir de vuelta después de lo que hiciste? Guillermo se quedó paralizado. No había pensado en esa realidad. Beatriz, me dijo, si Leticia no me recibe de vuelta, si yo pierdo todo en el divorcio contigo, me quedo sin nada, sin familia, sin dinero, sin casa, sin nada. Exactamente, le dije. Te quedas exactamente como me dejaste a mí, sin nada real, viviendo en una mentira. Pero yo tengo 70 años, me suplicó. No puedo empezar de cero a esta edad. Yo tengo 72, le dije. Y también voy a tener que empezar de cero después de descubrir que mi vida entera fue una mentira. La diferencia es que yo soy una víctima y tú eres un criminal. Guillermo se levantó para irse, pero antes de llegar a la puerta me volteó a ver. Beatriz, me dijo, hay algo que necesitas saber, algo que tal vez cambie tu perspectiva sobre todo esto. ¿Qué cosa? Que yo sí te amé, que no todo fue mentira, que aunque tuviera otra familia, tú siempre fuiste importante para mí. Me quedé callada durante varios segundos, procesando esas palabras. Guillermo, le dije finalmente, eso es lo más cruel que me has dicho en 38 años. ¿Por qué? Porque si me amabas, eso hace todo esto mucho peor. Eso significa que conscientemente decidiste lastimarme todos los días durante años, sabiendo que me estabas robando la vida, sabiendo que me merecía la verdad. Guillermo se fue esa noche y nunca más regresó a nuestra casa. Los procedimientos legales tomaron 6 meses. Como había predicho mi abogado, con toda la evidencia de bigamia y fraude, conseguí quedarme con la mayoría de los bienes. La casa, los ahorros, la mitad de los negocios de Guadalajara. Leticia también demandó a Guillermo. Entre las dos, lo dejamos sin nada. Guillermo se mudó a una ciudad pequeña, donde nadie lo conocía, a vivir solo en un departamento barato, trabajando en empleos menores para sobrevivir. Leticia se mudó con sus hijos a otra ciudad, para escapar de la humillación social de haber estado casada con un bígamo. Los niños tuvieron que cambiar de escuela, de amigos, de vida completa, y yo me quedé en mi casa, finalmente dueña de mi propia vida después de 72 años. Pero no siento triunfo, no siento felicidad, no siento satisfacción duradera, porque cuando destruí a Guillermo también destruí a una familia inocente. Esos niños perdieron a su padre, su estabilidad, su hogar, por algo que no era su culpa. Leticia perdió su vida, su reputación, su comunidad, por enamorarse de un hombre que la engañó tanto como me engañó a mí. Tenía derecho a destruir sus vidas para hacer justicia por la mía. Era correcto traumatizar a esos niños para exponer a su padre. ¿Era justo humillar públicamente a Leticia para vengarme de Guillermo? No lo sé, y nunca lo voy a saber. Lo que sí sé es que no me arrepiento de nada de lo que hice, que si tuviera que hacerlo de nuevo, lo haría exactamente igual. Que a veces cuando el mundo es injusto contigo durante 38 años, la única manera de recuperar tu dignidad es ser injusta de vuelta, aunque eso signifique convertirte en alguien que nunca pensaste que podrías ser, aunque eso signifique lastimar a gente inocente para llegar al culpable, aunque eso signifique vivir el resto de tu vida preguntándote si hiciste lo correcto. Pero el mundo tiene que saber que las mentiras tienen consecuencias, que las traiciones no quedan impunes, que no todas las mujeres de 72 años se van a quedar calladas cuando descubren que su vida entera fue una farsa. Y si eso me convierte en una mala persona, que así sea. Prefiero ser una mala persona libre que una buena persona engañada. Bueno, mi amor, esta ha sido mi historia. Sé que es muy larga, pero estas historias hay que contarlas completas, al detalle, porque si no, no entienden la magnitud de lo que una puede vivir.
Perdóname si te mantuve tanto tiempo escuchando, pero necesitaba soltar todo esto. Necesitaba que alguien supiera la verdad completa. Gracias por acompañarme hasta el final, por aguantar esta confesión tan dura. Si esta historia te impactó, si te hizo pensar, si te removió algo por dentro, por favor dale me gusta a este video. Como te decía antes, es muy fácil olvidarse, pero ese me gusta nos ayuda muchísimo a seguir compartiendo estas historias reales que necesitan ser escuchadas. Y si no estás suscrito, por favor suscríbete apretando el botón negro que dice suscribirse. Es gratis y así recibes notificaciones cada vez que subimos una historia nueva. Cuéntame en los comentarios qué opinas de lo que hice. ¿Crees que tuve razón en vengarme así? ¿Crees que fui demasiado lejos? ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? Si tienes una historia similar, si has vivido una traición parecida, cuéntamela en los comentarios. A lo mejor tu historia merece ser contada también. Y recuerda, todos los días estamos aquí con nuevos relatos que te van a dejar sin aliento. Historias reales, historias fuertes, historias que necesitan ser escuchadas. Hasta la próxima, y gracias por escuchar a esta vieja que tenía mucho que contar.